Hola Jenny, ¿cómo estás? Buen día a todos. Acá estamos un día lunes más. Un día lunes más. Un día lunes más. Eso. Bueno, buen día. ¿Cómo estamos? Esta mañana acá, Santiago fresco, pero ahora saliendo el solcito. La mañana fresco, pero ahora solcito, calentando. Así que por ese lado bien. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Buenos y bendecidos días para todos. De parte de Jenny. Jenny, ¿cómo estás? También Alejandra, que está por ahí. Carlos Ramírez, Valentina Acuña, ¿cómo están? La octava región ahí presente, como siempre. ¿Ya? El café yo lo tengo aquí. No, cafecito. Sin café nadie verá al Señor. Así dice la Biblia. Si no hay café, no hay nada. No, cafecito así en la mañana. Un buen café siempre va a caer bien. Así que así que sí, pues cafecito, café, Biblia, música. Vane, ¿cómo estás? Jimena, buen día, ¿cómo estás también tú? ¿Cómo va todo por esos lados? ¿Sí? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Familia? ¿Bien? ¿Tranquilo? Nosotros tuvimos una linda tarde ayer, fuimos a ver a las nietas, así que estuvimos con las nietas un ratito. Sí, Concepción City. Grande Concepción. Grande. Carlos Ramírez, sí, ya lo saludamos. Así que, bueno, ya el día lunes comenzando, increíblemente esta es la última semana de septiembre y ya, ¿cuándo? El jueves ya comienza el mes de octubre y listo. Y de ahí viene el olor de Pascua y a Colemono. Así que, para que podamos ir haciéndonos la idea de todo esto. ¿Ya? Y todavía, por lo que las noticias, tanto de lo que pasa en Chile y lo que pasa en el mundo, es que todavía no hay vacuna que para toda esta problemática, ¿ya? Todavía no hay una vacunita, ¿ya? Pero bien, estamos, ¿cierto? Estamos bien. Buen día, Nico, ¿cómo estás, amiga? Me imagino cómo estás trabajando ahí, guardando cosas, arreglando cosas, ¿ya? Así que, buen día a todos. Jimena venía, todo bien. El sábado por fin salí después de 6 meses. Después de 6 meses, amiga. Ay. Yo tengo que ser honesto. Yo salía así como para acá, para la iglesia en la mañana. Llegaba aquí, no sé, a las 8:30, 9 y me iba a las 2 de la tarde y me quedaba encerrado. Pero entiendo que hubieron personas que 6 meses. Difícil. Es algo difícil eso. ¿Cómo estamos? ¿Quién más está? Elizabeth Muñoz, que aparece por ahí, ¿cierto? Buen día, Eli. María Cristina Vargas. ¿Ya? ¿Cómo está, amiga? Bueno, ya son siendo las 9:07. ¿Ya? Judith Ibarra, buen día. ¿Cómo están? Ya comenzando la semana, ya estoy
Estoy tratando de echarle carbón a la caldera, ¿ya? Para que pueda partir. Pero hoy día amanecí con un pensamiento en la cabeza, la verdad, que sería bueno compartirlo, que no tiene nada que ver con el tema, pero las sensaciones, las emociones son pasajeras. Ayer, por ejemplo, pasamos una linda tarde con mis nietas, jugamos con las dos, la más chiquitita de 1 año está preciosa y es tan rico jugar con ella porque cosas simples que van ocurriendo. Por ejemplo, algo tan simple como jugar a la escondida con una niñita de 1 año, 1 mes, de 1 año, 2 meses, para ella es toda una cuestión. Y la felicidad que se experimenta ahí es precioso. Pero son momentos, pues, las emociones, las sensaciones son momentáneas. Y pensaba, gracias a Dios el Espíritu Santo no tiene que ver con el cómo nos sentimos ni en el cómo estamos emocionalmente. La Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar y somos templo. Tú y yo somos el templo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros, vive en nosotros, más allá del cómo nos sintamos, del cómo estemos, de si nuestras emociones están acá arriba, si están acá abajo, de donde sea que estén nuestras emociones o las situaciones que estén ocurriendo, que estén pasando. El Espíritu de Dios está en nosotros, caminará con nosotros. Y en Efesios 1 dice que hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Entonces, dentro de nosotros habita el Espíritu Santo. Y a veces, cuando buscamos tantas sensaciones, cuando buscamos tantas emociones, ¿cierto? Tendemos a cambiar la visual de todo y ponemos todo en la cuestión de las sensaciones. Si me siento bien, estoy bien. No, o sea, el apóstol Pablo dice que él aprendió a estar bien en cada situación. Entonces creo que es sumamente importante, con todo lo que pasa, con todo lo que viene, con todo lo que hablan, que aprendamos no tan solo a andar de acuerdo a nuestras emociones o sensaciones, sino que aprendamos a caminar en el Espíritu, pero realmente entendiendo que Él vive en nosotros y no que Él sale de nosotros y después vuelve a nosotros. Eso no es así. El Espíritu de Dios viene a morar en nuestras vidas, vive en nosotros. Entonces, animarlos a eso, animarlos a que puedan, o sea, en Efesios 5:18 dice que seamos llenos de su Espíritu, o sea, que podamos cada mañana decirle, Espíritu Santo, lléname de ti, lléname de tu sabiduría, de tu verdad, guíame en este día para que podamos ser sal y ser luz a las demás personas. Pero eso, no sensaciones, no tan solo, no es que no sensaciones, porque las vamos a tener, no tan solo sensaciones, ni solamente emociones, porque eso son pasajeras, van a pasar. Pero cuando tú tienes convicciones profundas y vas guardando convicciones en tu corazón, tú puedes sostenerte más allá de las circunstancias, ¿ya? Bueno, saludar también a quien más llegó por aquí, a Judith Vargas, Leonardo Vega. Edith, buen día, amiga, ¿cómo estás? Echando de menos Ucio, me imagino, ¿ya? Me imagino eso. Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar, ¿les parece? Oramos y comenzamos. Oramos y comenzamos, ¿ya? Ahí. Oramos y comenzamos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios. Y Señor, queremos orar para que tú nos llenes de tu Espíritu Santo. Señor, necesitamos de tu sabiduría, de tu guía. Así que ven y llénanos, Señor, ven y guíanos. Señor, en momentos tan de repente de incertidumbre, Señor, yo sé que tú tienes certeza y tienes claridad. Así que Espíritu de Dios, que tú nos puedas guiar, enseñar, mostrar de cómo hacer y ser iglesia en estos momentos y en estos tiempos. Gracias, Padre, porque misiones no es tan solo del extranjero, sino que misiones son acá también. Hacemos misiones aquí en Maipú, hacemos misiones en nuestra familia, hacemos misiones donde sea que nosotros podamos movernos. Somos misioneros tuyos, somos enviados tuyos, Señor, donde quiera que estemos. Así que, Padre, danos, Señor, la fortaleza, las palabras, para poder tener, Señor, la osadía, para poder orar por los demás, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos y amigas, ¿ya? Bueno, recuerda poner me gusta y compartir si tú, ¿cierto?, de alguna manera tienes el tempito, poner me gusta y compartir, que eso va a ayudar mucho, 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 mucho va a ayudar, ¿ya? A ver, si me pongo este otro aquí. Ahí, ¿ya? Entonces va a ayudar mucho, ¿ya? Bueno,
Decidí el lunes recién pasado, o el viernes pasado, íbamos a cerrar todo lo que era el área de finanzas, como tener finanzas saludables, pero creí que era conveniente como generar una finanza en pandemia. Bueno, sí, ¿qué hemos aprendido del dinero en la pandemia? ¿Qué hemos aprendido de las finanzas bajo la pandemia? Yo creo que es importante poder evaluar un poco, porque hablar de finanzas sin hablar de lo que está ocurriendo, lo que está pasando, creo que no es lo mejor. Entonces creo que sería conveniente poder hacer un vivo de las finanzas en este tiempo, ¿ya? Juan Carlos Silva, ¿cómo está? Yes, Tami, ¿cierto? Bueno, pero creo que sería interesante, y con este vamos a terminar, yo creo, porque más allá, aunque hay mucho que hablar, la verdad. Hola Emma, ¿cómo estás, amiga? Yo creo que hay mucho que hablar. El área de finanzas, sobre todo hoy día, si hay algo que sacó a la luz todo esto, es el dinero, la plata. Entonces creo que es importante que podamos entender qué es lo que aprendimos de dinero en esta pandemia. Si tú quieres escribir algo ahí, por favor escríbelo. ¿Qué hemos aprendido acerca del dinero en estos tiempos tan complejos y difíciles que hemos estado con este COVID-19, que para algunos es una cuestión imaginaria, para otros es una pesadilla, ¿cierto? Pero ¿qué hemos aprendido acerca de las finanzas en esta época? ¿Ya? Porque hemos visto que los países están mal, personas mal. O sea, hay dos áreas que se han atacado, yo creo, directamente, tres áreas. Uno que es directamente la salud, obviamente la salud de mucha gente, muchas personas. Las finanzas de las personas, el trabajo, el empleo, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Que de alguna manera han sido atacados por esta época. Entonces creo que es muy importante poder entender en esta época donde estamos hablando de la finanzas. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Cómo estás, Andreita? Entonces creo que es súper importante poder hacer Amigo, yo he dicho muchas veces esto, yo no soy un financista, no soy financiero, simplemente quiero entender en esta época qué es lo que enseña la Biblia y qué podemos aprender y entender y mejorar de nuestra área financiera, ¿cierto? En vista del presente y del futuro. Bueno, y el pasado ya es más difícil poder hacer algo allá, aparte de solucionar los problemas. O sea, el viernes hablamos sobre cómo atacar la deuda, y creo que es sumamente importante. No es una época para estar endeudándose, es una época para ser sabios en las finanzas y no meterse en deudas, ¿ya? No es una época para deudas. Acuérdense que hablamos de deudas buenas y deudas malas, ¿ya? Entonces, no es una época para meterse en deuda mala, definitivamente, sino que es una época para que podamos caminar con Dios y ser sabios en las finanzas, ¿ya? Sabios en las finanzas. Por más que uno quiera, o sea, Jesús dejó las cosas muy claras, dijo, el Padre va a venir con ustedes para darles lo que ustedes necesitan. Y hay una gran diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos. O sea, no es lo mismo. Una cosa es lo que necesitamos, que es lo que habla el apóstol Pablo en Filipenses 4, cuando él dice, he aprendido a tener en abundancia, pero también he aprendido a estar en escasez. O sea, es un proceso, un aprendizaje. Finanzas saludables es un aprendizaje. Entonces, mientras no se aprenda ese proceso, va a ser un ciclo que constantemente se va a ir cayendo, hasta que alguien los para y dice, ya, ¿sabes qué? Paremos esta cuestión. Y listo, y comienzan a estructurar un presupuesto, y comienzan a desarrollar disciplina, y comienzan a desarrollar cierto orden que les va a permitir tener finanzas saludables. Perdón. Recuerda que finanzas saludables no necesariamente tiene que ver con tener más. Y ese es el gran engaño del materialismo y del sistema, porque el sistema nos hace creer o pensar, nos hace creer tres mentiras. El sistema nos mete tres mentiras en la cabeza. Que mientras más tengamos, más felices vamos a ser. Y eso es una mentira tremenda. O sea, hay montones de casos de gente que tiene mucho y que son infelices, se suicidan, caen en drogas, montones, no menores. Entonces, no el tener más significa ser más feliz. La segunda mentira que nos da el sistema es que mientras más tengamos, más seguros vamos a estar, como que vamos a tener más seguridad. No, este bicho, lo que hemos visto, y no tan solo este bicho, sino que las enfermedades en general atacan a ricos, pobres, lo que sea. Obviamente la gente o personas que tienen menos recursos, obviamente son más golpeados, pero en general la salud es algo transversal.
Entonces el materialismo nos da tres mentiras que nos dice que mientras más tengamos, más felices somos, mientras más tengamos, más seguros estamos, y mientras más tengamos, más importantes vamos a ser, mayor influencia vamos a tener. Y eso también es una mentira. Entonces, en el fondo, cuando uno toma el camino del materialismo, decir, no, quiero tener más, o voy a cambiar el auto, voy a hacer esto acá, es un engaño, es un engaño. La felicidad no está en las cosas. O sea, Jesús dijo, oye, la vida de una persona vale mucho más que los bienes materiales. Y entonces cuando uno entiende eso, se va dando cuenta que la felicidad, la seguridad, la importancia de una persona no está en lo que tiene, en lo que viste, en el cómo es, no está allá. Está en el valor que Dios le asigna a esa persona. Entonces, cuando uno entiende y se enfoca en eso, puede tener mayor claridad. Entonces, a mí me gustaría hoy día simplemente hacer un pequeño recuento acerca de finanzas saludables en pandemia, que hemos aprendido acerca del dinero. ¿Qué se aprende en esta época? O sea, sería una lata, la verdad, sería una lata tremenda, una cuestión horrible que realmente pasara toda esta situación y no hemos aprendido nada. Con todos los sucesos, con todas las cuestiones. Por eso es que es importante que podamos aprender, ¿ya? O sea, mirar esta situación, evaluar esta situación, reflexionar acerca de esto y que podamos aprender acerca de estos tiempos difíciles. Me gustaría hablar sobre este pasaje, que fue el pasaje que ocupamos en todo el proceso de la serie acerca de finanzas saludables. En Mateo 6, versículo 24. Mateo 6, 24. Mateo 6, 24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Porque no se puede servir a la vez a Dios y a la riqueza, a los recursos y al dinero. O sea, Jesús viene y mete la mano donde más duele y dice, oye, tienes que tomar una decisión en quién vas a confiar, quién va a ser tu tesoro, quién va a ser lo más importante en tu vida. Va a ser Dios, va a ser los recursos, va a ser la riqueza, va a ser el dinero. Y con esto de ninguna manera le estoy quitando el peso al dinero, porque es importante en nuestro diario vivir y en nuestra vida en general. Y Jesús, sabiendo eso mismo, va y nos dice esto. Jesús sabe la importancia que tienen los recursos en nuestras vidas. No es que Él lo ignore, Él sabe eso. Pero dentro de todo lo que Él sabe, Él dice, mira, tienes que tomar una decisión, y una decisión concreta. Y el dinero realmente muestra concretamente en quién confiamos. O sea, lo que hemos hablado es lo que hablamos la semana, ya, si tú quieres puedes revisar para atrás, están todos aquí en el Facebook, pero establecer un presupuesto. Y lo que dijimos, que nuestro presupuesto financiero tiene que glorificar a Dios. O sea, tiene que estar Dios en primer lugar acá. ¡Pum! Número uno, Dios. Porque cuando está Dios glorificado ahí en tu presupuesto, Dios también va a proveer lo que tú necesites y lo que tú requieras. Pero cuando Dios no está ahí, entonces se ocurre o pasa lo que Jesús está diciendo, que oye, va a exaltar más a uno que el otro. Entonces, claro, por lo general, cuando llega el dinero, cuando llega el sueldo, cuando llegan los recursos, uno establece prioridades y como que ya el dividendo, la casa, la luz, el agua y toda esta cuestión, y abajo, Dios. Entonces, cuando miramos el presupuesto, Dios está como para acá abajo, en la última parte de la lista, y eso claramente no lo glorifica. Por eso que Jesús viene y habla esto así tan directamente, dice, no se engañen, no se engrupan, ¿cierto? Sino que tienen que tomar una decisión de a quién van a servir. No pueden servir a Dios y a la riqueza o a los dineros o a los bienes materiales a la vez. No están al mismo nivel. En cambio, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar y decimos, no, Dios, yo voy a confiar en ti, partimos poniendo a Dios en primer lugar, sin dar lo que nos sobra, sino que honrando a Dios con nuestra generosidad, ¿cierto? Saludar a algunos que se añadieron por ahí, ¿cierto? Oscar, Rodolfo, Álvaro, Margarita, amiga, don Ricardo Villalobos, ¿cómo estamos? Entonces, es tan importante entender y ser sabio en esto, ¿ya? O sea, que la administración de nuestros recursos, que nuestras finanzas pueden ser finanzas saludables, entendiendo, y voy a repetir esto, finanzas saludables no te va a llevar a tener más, no necesariamente te va a llevar a tener más, pero sí vas a tener paz, ¿ya? O sea,
Esa es la realidad. Finanzas saludables, el fruto de las finanzas saludables es paz en el corazón. Es que podamos estar tranquilos, es que podamos dormir y descansar. Ese es el fruto de las finanzas saludables. El fruto de las finanzas saludables de ninguna manera es solamente tener más. Y ese es el engaño de todo esto. Porque a veces nosotros pensamos que voy a mejorar las finanzas para tener más. No. Tal vez es lo mismo, no sé, 500.000 pesos, tal vez es lo mismo, pero distribuido, administrado de mejor manera. Por lo tanto, rinde más, alcanza para más, pero no es que tengamos necesariamente más, ¿ya? O sea, el dicho dice que mientras más gano, más gasto, mientras más recibo, más no más voy a gastar. Si esa es la cruda realidad, a menos que desarrolle ciertas cosas. Entonces, a mí me gustaría hacer, yo sé que dije que lo iba a terminar el viernes, ¿ya? Pero me gustaría hacer un poquito sobre finanzas saludables en pandemia. ¿Qué aprendemos del dinero bajo la pandemia? Porque creo que es muy importante. Si hay algo que ha traído, ya yo hice una lista muy simple, así muy simple. Pero ¿qué es lo que ha traído? Lo primero que trajo fue el desempleo. Lo primero que ocurrió en marzo, al menos acá en Chile, cuando comenzó todo este proceso, fue todos para la casa, ¿no? Ya desempleo, surgió errada o no erradamente este asunto del convenio laboral, donde te digas para la casa, pero sin sueldo, ahí te pago las imposiciones, pero no te doy sueldo, arréglatelas como podáis, ¿no? Entonces, bien o mal, yo no estoy aquí para juzgar eso, ni lo voy a hacer. Pero sí fue una realidad. Mucha gente se quedó sin pega, recibieron poca plata, de poco mal. Bueno, de ahí llegó el dinero tal vez del seguro de cesantía, que claramente eran un proceso de acuerdo a los montos que tú tuvieras, entre 3 a 5 meses. Entonces, ¿qué ocurrió? Hubo desempleo, faltó el dinero, no sé, pues abril, mayo. Ya en mayo era una cuestión caótica todo este asunto. Entonces mostró también la desigualdad. O sea, gente que tenía su ahorro, o sea, claramente gente que maneja más dinero o tiene mejor administración de los recursos, tal vez tenía su fondo ahorrado, le echaron mano a los ahorros, le echaron mano al seguro cesantía, y eso trajo claramente mayor pobreza, ¿ya? Trajo pobreza, mostró la desigualdad que había en el país, y mucha gente comenzó a pasarla mal, pues. Se abrieron muchas ollas comunes, al menos nosotros como iglesia. Recuerdo claramente, durante el mes de mayo ayudamos mucho con las ollas comunes porque no había nada, no había, la gente, y no era que no había para comprar, si los supermercados tenían, pero la gente no tenía la plata y tenía el temor de endeudarse, tenían los temores, que eran cosas normales. Entonces, claro, trajo desempleo, mostró la desigualdad, faltó el dinero, ¿cierto? Pasó el hambre y claro, hoy día ya después de que llegó tal vez, no sé, ciertos bonos o se soltó el 10% de la AFP, que al final era ahorro nuestro, no es que llegó gratis, si era ahorro, nuestro ahorro. Entonces, en vez de echarle mano a los ahorros que tal vez teníamos en el banco, le echamos mano a los ahorros que teníamos en la AFP nomás, ¿sí? Pero los ahorros, ¿ya? Entonces, cosa que hoy día, claro, lo agradecemos, pero tal vez en el futuro lo vamos a echar de menos. No lo sé, la verdad que no lo sé. Pero claramente esto alteró todo, la vida laboral, económica, financiera. Entonces nos damos cuenta que esta pandemia no es gratis. No es gratis en el sentido de todo sentido, de salud. Y ahora vienen, yo creo que los casos psicológicos o psicoemocionales, ¿cierto? Donde va a comenzar a... Claro, ¿viste? El estallido social fue antes de la pandemia. O sea, el estallido social yo creo que era un globo que venía inflándose y que tarde o temprano iba a pasar esto. Tal vez no fue de la manera que todos queríamos que ocurriera, pero la historia muestra que mira, yo lo que menos quiero es generar influencia o mostrar posturas políticas, porque yo no lo soy así, pero sí creo que la historia muestra de alguna manera que los cambios se generan a veces con violencia. Entonces, claro, los políticos a veces viven en su propia burbuja, viven en su propio mundo y no tienen la capacidad de ver. O sea, no sé, cuando le preguntan el año pasado a un político cuánto costaba el metro y dice 120 pesos, es una ridícula. O cuando le preguntan cuánto vale el kilo pan y dice 350 pesos, es una ridícula.
¿ya? Es porque los tipos viven en otro planeta nomás. Entonces no entienden, no entienden, se alejan de la ciudadanía. Y eso trae, bueno, esto no es un comentario político en realidad, pero sí lo que trajo la pandemia no fue gratis, eso es lo que quiero decir. O sea, tuvo un costo, y ese costo lo asumimos básicamente nosotros, ¿ya? De nuestro seguro, primero, de nuestro seguro de cesantía, que es nuestro, ¿ya? Es nuestro. Dos, del 10% de la AFP, que es nuestro, ¿ya? O sea, esa es la realidad. Entonces eso tuvo un costo para ti y para mí, hubo un costo mayor o menor, así que es muy importante entender esto. Entonces, creo que es importante hacer como ¿qué es lo que pasa con el dinero en la pandemia, en las finanzas en pandemia? Entonces, a mí me gustaría leer el Salmo 27, o 25, perdón, Salmo 25, versículos 4 y 5, nada más. Dice, Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas y encamíname en tu verdad. Enséñame, Dios. Tú eres mi Dios y mi Salvador, y en ti pongo toda mi esperanza todo el día. Entonces, este versículo nos trae una realidad aquí, nos muestra algo sumamente importante, porque David estaba enfrentando situaciones y él decía, Señor, enséñame, no quiero pasar estas situaciones sin entender, sin comprender, sin reflexionar. No quiero que tampoco decir que pase luego esto sin aprender nada, sino que él quería aprender, quería discernir, quería captar qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces viene y le dice, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, Dios. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que mirar esta situación que estamos viviendo hoy y tenemos que mirar al cielo y tenemos que decir, Señor, enséñanos. Enséñanos, ayúdanos a discernir, a tener sabiduría para no solamente andar buscando la chaucha, la moneda, sino que para captar más allá y poder detectar qué es lo que podemos aprender de esta pandemia, ¿ya? O sea, yo creo que hemos aprendido, pero amigos, si tú tienes un tiempo como para poder analizar esta situación, uno tiene mucho para aprender. Yo espero que, la verdad, yo espero que haya mucha gente, no sé, de universidades, o gente de lugares sociales, que puedan sentarse y no tan solo buscar la crítica o de dónde sacar la plata, sino que ¿qué hemos aprendido de esta pandemia? Es que hemos aprendido, ¿ya? Entonces creo que es importante. David va y le dice a Dios, muéstrame y enséñame, Dios. Pero luego David, en medio de la situación que estaba viviendo, levanta sus ojos al cielo y dice, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, y solo en ti voy a poner mi esperanza. Claro, David estaba viviendo una situación compleja, estaba pasando una situación difícil, pero en medio de la situación difícil él le dice, enséñame, Dios, porque en ti pongo mi confianza. Entonces, en medio de toda la situación que vivimos hoy día, y que claro, hay cierto relajo ahora, se dice que, no sé, el 95% de la región metropolitana, que es mucha gente, o sea, 6 millones y medio de personas, casi 7 millones de personas, que hoy día están libres para transitar por diferentes lugares, ¿ya? Y eso trae una sensación de, pasó, porque hace calor, porque ahora puedo salir, usamos polerita, ya está todo pasando, entonces ya. Pero no ha pasado, pues la verdad es que todavía están los bichos ahí, solo que hoy día por lo menos, como hay menor humedad, no tienen la capacidad de distribuirse o esparcirse como lo hacían en el invierno. Pero está ahí. Entonces, creo que tenemos que seguir cuidándonos, todavía falta con esta cuestión, pero tenemos que ser sabios, aprender a ser sabios para poder discernir, Señor, enséñanos. Pero tú eres mi esperanza, si bien es cierto, queremos aprender, pero tú eres mi esperanza. Entonces, yo lo que saco, primero lo que digo esto, esta pandemia no ha sido gratis. No ha sido gratis. Costó vidas, ¿ya? Costó vidas. Personalmente, yo perdí a mi padre en mayo, entonces esto trajo pérdida de vidas, pérdida de personas que quedaron con secuelas después de que tal vez se mejoraron del COVID, pero también trajo secuelas financieras, de empleo. Hay un montón, o sea, a mi hijo le costó casi, no sé, 6 meses poder dar su examen de grado. Y yo conozco jóvenes que de acá de la iglesia que quedaron con sus estudios frenados. O sea, es un año perdido de estudio, es un año perdido de un montón de cosas. Entonces, no ha sido gratis. No ha sido gratis. Entonces, ¿qué hemos aprendido del dinero en la pandemia? ¿Ya?
¿Qué dice por acá? Y todo aquel que no tenía su fe en conmovible tuvo temor, tuvimos temor. Pero también despertamos en la fe, escribe Edith. Sí, esto trajo sin duda un despertar en la fe. Pero eso es como... Ya, no vamos a entrar en eso. Pero creo que es importante poder entender, poder analizar un poquito qué efecto tuvo en las finanzas esta pandemia. O sea, yo lo viví. ¿No? Yo no soy un pastor que vive así lejos. Yo vivo aquí mismo en Maipú y me relaciono con gente. Y tuvimos 2 o 3 meses duros, duros, duros. Yo creo que fue, no sé, básicamente la quincena de abril, a mayo, a junio, hasta parte de julio, fue duro acá. Fue difícil acá. Yo vi las ollas comunes, visitamos ollas comunes, llevamos comida, llevamos alimentos, gente que no tenía ni plata ni para el gas. Que gracias a Dios como iglesia y gracias a la generosidad de la iglesia pudimos llevarle gas. ¿Me entiendes? Una cuestión que uno dice, pero ¿cómo? Claro, para cocinar. Por último, para pegarse una ducha con agua caliente, que igual es agradable en medio del invierno. Entonces, creo que... Sí, pues. Entonces, creo que es sumamente importante entender eso, ¿ya? Entonces, bajo ese prisma, yo creo que tenemos que entender ciertas cosas. Primero, en Proverbios 27, ¿qué aprendimos del dinero en pandemia? ¿Ya? ¿Qué aprendimos? Proverbios 27, versículos 23 y 24. Dice, asegúrate de saber cómo están tus rebaños, cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. O sea, esto vino a sacar un velo, a decir, chuta, la vida no es solo plata. Claro, nosotros bajo una sociedad consumista, materialista, que nos han hecho creer que el dinero es lo más importante y el tener cosas es lo más importante y que mientras más tengamos, más felices. Y eso es una mentira. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que trajo esto? Que era una mentira. El dinero, así como tal vez vivíamos en el mes a mes, apretado, no apretado, bien o mal, pero estábamos dándole vueltas hasta que ¡pum!, se frenó eso. Y nos dimos cuenta que estos recursos que manejábamos son frágiles. Son frágiles. Son frágiles porque bastó un mes que nos dijeran váyanse para la casa, se acabó el trabajo, y nos dimos cuenta que en realidad no teníamos mucho control sobre cosas. ¿Ya? O sea, yo recuerdo en enero, febrero, hasta marzo, hablando con personas me decían, no, si voy a buscar trabajo en marzo, no, si... Y era como todo, y así ha sido por años. Pero nos llegó marzo, llegó con esto y nos dimos cuenta que no fue tan fácil. Entonces, una de las cosas que aprendí, al menos, que el dinero es frágil, así puede faltar rápidamente. Entonces, que en el fondo el dinero no es algo, bueno, no es algo en que podemos confiar. En Proverbios 11, versículo 28, Proverbios 11, 28, dice, el que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Entonces, primera cosa que aprendimos del dinero es que es frágil, ¿ya? Así como llegó, se fue, así como lo tuvimos, no lo tuvimos, así como estaba, no estuvo, no llegó. Pero segundo, fue que no podemos confiar en el dinero, ¿ya? No podemos confiar en el dinero. En el sentido en que no podemos confiar porque no es lo que soluciona. El dinero no compra vidas. No compra, si bien es cierto, puede, en la medida en que uno tiene más recursos, puede tener acceso a, entre comillas, mejor salud, ¿ya? Y eso fue lo que mostró la desigualdad de toda esta cuestión. Pero no podemos confiar en el dinero. Definitivamente el dinero no es algo en el cual yo puedo poner mi confianza. Por eso que Salomón entendió esto y dijo, el que confía en su riqueza se va a marchitar, se va a bajonear, se va a poner mal, porque en el fondo el dinero no está ahí para poder confiar en él. Yanina, ¿cómo está, amiga? Buen día, pastor. Recordemos que la plata no vale nada. Grande ahí. Gran canción es la plata no vale nada. Así no es, pues. Pero esa es la realidad. Entonces, ¿qué aprendemos de las finanzas en pandemia? Primero, que el dinero era frágil. El trabajo era frágil. Nuestra salud era frágil. Somos frágiles. Segundo que aprendimos es que el dinero no es para confiar en él, pues, porque a veces está, a veces no está. Y en la medida en que faltó, nos dimos cuenta que no podíamos solucionarlo tan fácilmente. Claro, el dinero nos va a ayudar en la necesidad, pero cuando no está es complejo. También el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, le dijo en 1 Timoteo 6, versículos 9 al 10,
Le dijo, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de los muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos, dice, hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. ¿Qué aprendimos también? Que el dinero puede sacar lo peor de las personas, ¿ya? Porque aquí fue donde nosotros lo vivimos directamente, familias que estaban apretadas y que cada familia estaba viviendo su realidad, como arréglatelas como podáis. Entonces, este dinero en algunos casos sacó lo peor de las personas. O sea, había gente aprovechándose de otros. Me refiero de todo tipo de personas, tanto empresarios, mini y todo lo que sea, gente aprovechándose, pero también sacó lo mejor de otras personas. ¿Ya? Habían personas que de lo poco que ellos tenían buscaban compartir con los demás, ¿ya? Esto trajo lo mejor que de las personas también, en el sentido en que se lograron hacer las ollas comunes, en el sentido que se logró compartir. O sea, yo lo viví en la villa donde yo estaba, en el WhatsApp, y que me imagino que tal vez donde tú estás también tienes un WhatsApp con vecinos. Rápidamente, entre los vecinos preguntando, oye, ¿hay adultos mayores aquí? Pum, pum, pum. Hicimos un catastro de los adultos mayores, hicimos un catastro de las familias que estaban mal, y rápidamente entre los mismos vecinos íbamos apoyando a los adultos mayores y ayudando a aquellas familias que no tenían. Como iglesia, como comunidad, también rápidamente hicimos catastro y comenzamos a apoyar en diferentes áreas. Entonces creo que si bien es cierto, el dinero saca lo peor de las personas. O sea, por lo general dentro de esto dicen las malas lenguas que cuando la economía mundial está mal se requiere una guerra para solucionar eso. Y ahora también algunos han dicho que se requiere una pandemia, ¿ya? Pero esas son realidades. Porque hay gente que en medio de toda la necesidad de otros o lo malo que lo pueden estar pasando algunos, buscan el beneficio personal. Entonces el dinero tiene esa capacidad de sacar lo peor del ser humano, como también sacar lo mejor del ser humano. Tiene esas dos capacidades. Entonces creo que es importante poder mirar esta época en que estamos viviendo, como leíamos en el Salmo. David entendió esto y dijo, Señor, ayúdame a entender estos tiempos, pero también ayúdame a poner en ti la esperanza. Y en las últimas 2 semanas, y este sí va a ser el último vivo de Finanzas Saludables, ¿ya? Pero en las últimas 2 semanas estuvimos estudiando qué es lo que enseña la Biblia, cuál es la sabiduría bíblica para la administración saludable de los recursos. Y creo que es sumamente importante. Amigos y amigas, por favor, échale una mirada, ¿ya? Entonces, pero a mí me gustaría, ¿qué hemos aprendido del dinero de esta pandemia? Me gustaría dar 5 cosas que positivas, ¿ya? Que tenemos que aprender para este tiempo, para esta época. Lo primero que aprendimos en el libro de Isaías, ya me gustaría leer en Isaías 48, versículo 12. Lo primero que aprendimos en Isaías 48, verso 12, el profeta Isaías dice lo siguiente, dice, escúchame Jacob, y esto, escúchenme gente. Es como Jesús en un momento les dice, les advirtió Jesús, dice en Lucas 12, les advirtió Jesús que las personas valen mucho más que los bienes, los materiales. Bueno, Isaías dice, escúchame, oh Jacob, Israel, a quien he llamado. Dice, yo soy Dios. Yo soy el primero y yo soy el último. Entonces, lo primero que aprendimos de esta pandemia es que Dios es primero. O sea, lo primero que hicimos todos, Señor, ayúdanos. Como escribía Edith, salió la fe a flote, buscamos más a Dios, Señor, oramos más, buscamos más palabras en internet, etc. Entonces, lo primero que yo creo que aprendimos de este tiempo en pandemia es poner a Dios en primer lugar. Que Dios sea el primero en la vida. Y no tan solo en el área de finanzas, sino que en cada área de la vida. Señor, que tú seas el primero. Señor, cuida a mi gente, cuida a mi familia, cuida, etcétera. Cuida a la gente de la iglesia, que Dios sea primero. Si hay algo que aprendimos fue eso. Y que claramente se puede expresar a través del presupuesto o a través del cómo ordenamos las finanzas. O sea, Jesús dijo en Mateo 6, versículo 21, Jesús dijo, porque donde esté tu tesoro, allá también estará tu corazón. Entonces, tal vez una de las primeras cosas que aprendimos fue el que nuestro corazón tiene que estar con Dios.
Tenemos que recurrir a Dios, tenemos que caminar con Dios y solamente Él es nuestra esperanza y Él es nuestra salvación. Claro, miramos al gobierno, miramos al banco, miramos para allá, miramos la AFP, miramos el seguro de cesantía. Y está bien porque eran las herramientas que estaban en ese momento. Pero de nuestro corazón y en nuestra alma nos volvemos a Dios. Y buscamos su guía y buscamos su apoyo, su amor y su bondad sobre cada uno de nosotros. Eso es lo que buscamos. Lo primero que al menos yo mirar atrás y mirar los últimos meses y al mirar al futuro. Sí. Ay, 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 Dios mío. Enséñanos, Dios, este tiempo. Porque yo al menos en mi caminar como cristiano y como pastor también me he dado cuenta, y tal vez en mi propia vida, que cuando las cosas no están marchando bien, nos volvemos a Dios, pues buscamos la ayuda de Dios. Pero cuando se arreglan, como que ya Dios va quedando de lado. Pero tenemos que aprender a poner a Dios y ponerlo en primer lugar y decir, Dios, tú vas a ser el primero en mi lista. Tú vas a ser el primero al levantarme, el primer buen día que yo dé, no sé, en mi tiempo contigo, Dios va a tener prioridad, etc. Lo primero tal vez que hemos aprendido en este tiempo en pandemia es que Dios debe ser el primero en nuestra vida, porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación y en Él encontramos todo lo que el ser humano necesita. Si hay algo que hemos hablado aquí es que el ser humano necesita 3 elementos básicos dentro de todo lo físico, lo material que necesita. Pero en su fuero interno el ser humano necesita 3 elementos que son importantes. Lo primero que necesita el ser humano es saberse amado. O sea, el ser humano necesita, tú y yo necesitamos saber que alguien nos ama. Y Dios nos ama no con el sentimiento humano, sino que Dios es amor y Él te ama con todo su corazón. Y Él, bueno, lo primero que el ser humano necesita para ser feliz es saberse amado. Lo segundo es saberse aceptado. Dios te acepta como tú eres, te ama como tú eres y camina contigo como tú eres. Y lo tercero que hace feliz al ser humano y que le da sentido es el propósito de la vida. El tener un sentido de la vida que va más allá del trabajo o de lo que hemos estudiado. Por eso si hay algo que hemos aprendido, al menos al mirar este tiempo de marzo para acá, que ya han sido 6 meses, o mirar de aquí para adelante, es que Dios debe ser el primero en nuestras vidas. ¿Ya? El primero en la lista de la distribución de mi tiempo, de mis recursos, de mi energía. Allá tiene que estar Dios. Dios el primero. Señor, te damos gracias. Hoy día, darle gracias a Dios por la vida, darle gracias a Dios por la familia, por cómo Él ha cuidado, por el cómo Él ha protegido. Eso es lo primero que hemos aprendido. Lo segundo, ¿cierto? En 1 Tesalonicenses 5, versículo 18, lo segundo que hemos aprendido, dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Hemos aprendido también a ser agradecidos. Hemos aprendido también a darle gracias a Dios, a decirle, gracias a Dios por este pancito, por esta mantequilla, por este tecito, por este cafecito. Hemos aprendido a Dios a darle gracias. Gratitud no es tan solo una cuestión de palabras, gratitud también es una cuestión de actitud de vida. O sea, tiene que ver con mi actitud de vida. Entonces, si te das cuenta, lo que estamos aprendiendo no es tan solo cuestiones materiales, son cuestiones de la actitud de la vida, donde ponemos a Dios en primer lugar, pero segundo, aprendemos a ser agradecidos. O sea, gracias a Dios porque podemos respirar y podemos levantarnos, porque podemos disfrutar el sol. Porque, Padre, más allá de lo que podamos tener o no tener, tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, está todo bien. Si Dios está con nosotros, está todo bien. ¿Ya? Esa es la realidad. Si Dios está caminando al lado nuestro, o sea, Moisés entendió esto con claridad y le dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ni una parte. O sea, la importancia de la presencia de Dios. Por eso que aprender a ser agradecido. Son actitudes de vida. Lo primero, poner a Dios en primer lugar de la vida. Segundo, la gratitud. Y dentro de la gratitud está el aprender a estar contento, satisfecho con lo que tenemos. A veces anhelamos tanto lo que no tenemos que perdemos el disfrute de lo que tenemos. Sea mucho, sea poco, sea lo que sea. Y perdemos el disfrutar lo que hoy día tenemos.
el apóstol Pablo escribió en Filipenses 4, versículos 12-13, él escribió lo siguiente: sé lo que es vivir en pobreza, sé lo que es vivir en abundancia, y he aprendido. Esa para mí fue la palabra clave del apóstol Pablo. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, la gente habla de Filipenses 4:13, todo lo puedo, pero el versículo anterior es tan determinante porque él dice: he aprendido a estar contento, a ser agradecido cuando hay mucho, cuando hay poco, cuando paso hambre, cuando tengo una abundancia. Aprender la gratitud del alma, la gratitud del corazón, y aprender a decirle gracias, Dios, por el cómo tú eres conmigo. Gracias, Dios, por tus cuidados. Gracias, Dios, porque puedo levantarme cada mañana y tu presencia está conmigo. Eso es determinante. Entonces, ¿qué hemos aprendido este tiempo en pandemia? Número 1, Dios es primero. Dios es primero en cada uno de nuestras áreas de la vida. Número 2, hemos aprendido, y si es que no lo has aprendido, apréndelo, ¿ya? A ser agradecidos, a estar contentos. Como dijo él, he aprendido. Entonces estamos todos en este proceso del aprendizaje donde podemos decirle gracias, Dios, por el cómo tú has sido conmigo. Número 3 que hemos aprendido en Proverbios capítulo 21, ¿cierto? Versículo 17. Dice: el que ama el placer se quedará en la pobreza, y el que ama el vino y los perfumes jamás será rico. Voy a repetir esto para que quede bien. Proverbios 21, versículo 17. Esta es la tercera cosa que hemos aprendido de los recursos en pandemia. Lo primero, o sea, era Dios. Lo segundo, la gratitud. Lo tercero, el que ama el placer se quedará en la pobreza, pero el que ama el vino y los perfumes jamás será rico. Lo tercero es que necesitamos aprender es ser ordenados y buenos administradores de los recursos que tenemos. Ser ordenado, financieramente ordenado, disciplinado. Si hay una palabra que hablamos en la semana pasada fue disciplinado. Un orden financiero, tener un orden, una claridad financiera de acuerdo a lo que ingresa, lo que egresa y cómo ingresa y cómo egresa, y cómo sale, en qué lo gastamos. O sea, claramente aquí Salomón, que era alguien que tenía muchos recursos, pero él les dice, el que ama el placer, o sea, si yo solamente ando gustando en lo que yo quiero, ando comprando y gastando el dinero en lo que yo quiero, dice, se quedará en la pobreza. O el que ama el vino, los perfumes, el que anda gastando la plata más en lo que quiere que en lo que necesita, ¿cierto? Jamás va a tener la capacidad de juntar o reunir o ahorrar recursos. Por eso que cuando lo primero fue Dios, lo segundo la gratitud, pero lo tercero fue el orden financiero. Y no estoy hablando tan solo de poder hacer un papel, sino que poder aplicarse a un presupuesto. Es súper clave esta cuestión. O sea, vivíamos en una sociedad donde no es que nos sobraba, pero teníamos lo suficiente para darnos vuelta y darnos nuestro gustito. Y ahí donde yo miré para atrás y dije, mira, en la Coca-Cola, esta cuestión, la aquí, ya. Y con esto no estoy diciendo que no nos demos gustos, pero estoy diciendo que nos demos gustos controlados. Estoy diciendo que nos demos gustos ordenados, ¿ya? Porque el desorden de la finanza te va a llevar a la necesidad. El desorden de la finanza te va a llevar a la pobreza. Entonces, allá donde nosotros tenemos, más que los montos, lo que hemos hablado acá, más que los montos, es el cómo, lo que hacemos con lo que tenemos. Esa es la realidad. Sí, ¿cierto? Hablando de la sabiduría. Pero es así, pues. Entonces, lo tercero, entonces, a ser ordenado, a tener unas finanzas más o menos claridad, aprender a decir que no. Mira, cuando se puede, cuando no se puede, no se puede. Tan simple como esto, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos aprendido este tiempo en pandemia? Que Dios es primero. Punto número 1. Dios en primer lugar. Número 2, gratitud. Gracias, Dios. O sea, la gratitud muestra la humildad también. O sea, mira, si cuando uno, no sé, cuando podíamos, bueno, algunos todavía pueden ir a comer al restaurante, uno le decía al mozo, ya, pues pura leo, o sea, gracias. La gratitud muestra la humildad. Entonces, cuando nosotros vamos y le decimos a Dios gracias, hay un corazón humilde que está reconociendo la mano de Dios sobre cada uno de nosotros.
Por eso, lo primero que aprendimos de la finanza en pandemia es que Dios es primero. Segundo, es la gratitud. Gracias Dios por tus cuidados. Gracias Dios cómo tú has sido con nosotros. Gracias Dios porque nada ha faltado. Gracias Dios por cómo tú nos has acompañado. Pero lo tercero que hemos aprendido es el orden financiero, el poder ordenar lo que administramos, el poder ordenar lo que tenemos, ¿ya? Y el poder reconocer, ok, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos que administrar de buena manera. En Proverbios 21, versículo 20, un poquito más adelante, dice, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. O sea, aquí hace una contraposición entre sabio y necio, ¿cierto? Y dice, el sabio, por el hecho que aprendió a poner a Dios en primer lugar, por el hecho que aprendió gratitud, por el hecho que aprendió, ¿cierto?, a ser ordenado en sus finanzas, dice, no le falta nada, tiene lo que necesita. Tiene lo que necesita, no necesariamente lo que quiere, pero tiene lo que necesita y para darse un gustito. ¿Pero qué hace el necio? Todo lo despilfarra, lo que le llega. Por eso que el que más gana, más gasta nomás, porque no ha pasado por el proceso de la disciplina y el orden financiero. Entonces tiene que pasar por ese 21-20, amiga, 21-20, ¿ya? 21-17, 21-20. Entonces, pero el sabio, el que ha aprendido y ha mirado y ha dicho, ok, hay que ahorrar, hay que cuidar, y cuando uno entiende eso, protege un poco, se da su gusto, pero ya no como antes. Porque en la necedad había despilfarro, pero en la sabiduría ha habido ahorro, ha habido buena administración, ha habido disciplina en cuanto a los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hemos aprendido del dinero en este tiempo en pandemia? ¿Qué es lo que se ha aprendido? Básicamente, Dios en primer lugar, la primacía de Dios. Dios es primero. Número 2, la gratitud, un corazón agradecido, humilde, ya que podemos ir ante Dios y decirle, gracias Dios por tus cuidados para con nosotros. Número 3, hemos aprendido la prioridad de ser ordenados y buenos administradores, ser disciplinados en el manejo y la administración de los recursos, ¿ya? Número 4, son 5 cositas, ¿no? Pero ¿qué hemos aprendido? Número 4, en Gálatas 5, versículos 13 al 14. Gálatas 5, 13 al 14. Número 4, ¿qué hemos aprendido del dinero, de los recursos en pandemia? Dice Gálatas 5, 13 al 14. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Y en efecto, toda ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El cuarto elemento que aprendimos de los recursos en pandemia es el amar y servir a los demás, ¿ya? Que no vivimos solos. Lo que ha pasado es que, para algunos, no estoy diciendo para todos, pero lo que hemos aprendido es que esto ha venido a romper los egoísmos y que ahora podemos vivir más en comunidad y podemos mirar a nuestro alrededor y podemos decir, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo aportar? O sea, gracias a Dios en la comunidad, acá en la iglesia, hemos tenido mucha gente diciendo, acá hay algo para ayudar, acá hay ropa, acá hay alimento, acá hay medicina, acá hay dinero si es que necesitan. Entonces tuvimos la posibilidad de ayudar a mucha gente, a muchas familias en su momento crítico entre mayo, junio, julio, ¿cierto? Porque fueron los momentos críticos. Pero ¿qué es lo que aprendimos de eso? Aprendimos a amar y a servir a los demás. Y que la vida va más allá de nuestro propio mundo. La vida va más allá de nuestros propios círculos relacionales. Aprendimos que hay vecinos que de repente, o sea, a mí que estoy en el WhatsApp de la villa, me encantaba leer de repente, porque de repente alguien decía, voy al supermercado, ¿hay alguien que necesita que traiga algo? Y esa persona pasaba por la casa de los abuelitos le pasaban la listita y el dinerito, iba y después les traía las cosas. O sea, aprendimos a amar y a servir a otros, a salir de nuestra cáscara, a salir de nuestro encierro, y eso yo lo encuentro fabuloso. O sea, si hay algo por eso que es importante poder hacer una reflexión acerca de esta pandemia, aprender a amar y a servir al otro, que la vida
no es tan solo que nosotros estemos encerrados nosotros mismos, sino que hay comunidad alrededor nuestro, hay comunidad. Y aquí, claro, el apóstol Pablo en Gálatas 5, 13 y 14 pone un fuerte énfasis en que primero partamos por nuestra comunidad, pero luego podamos mirar más allá de nuestra comunidad también. Y en eso yo lo puedo ver, lo experimentamos, la bendición que hay en el servir y en amar a otras personas. La bendición que hay en el poder ayudar, aportar con lo poco, o sea, la suma de los pocos hace mucho. Y esa es la realidad. Porque gente nos llamaba y nos decía, pastor, yo no tengo mucho, pero tengo esto, no sé, 2 kilos de arroz con 2 kilos de azúcar, cosas así. Pero todo eso sumaba, po. Y pudimos hacer, no sé, a través de la gestión de mi esposa con las mujeres, se hicieron 20, 40 canastas en su momento. Y claro, se gestó una situación muy linda. Por eso que es tan importante poder asumir qué aprendemos de esta pandemia. Aprendemos, en resumen, que Dios es primero. O sea, ¿a quién recurrimos? Recurrimos primeramente a Dios. 2, aprendimos a ser agradecidos, a tener gratitud en el corazón, a darle gracias a Dios por sus cuidados. Lo tercero que aprendimos es a ser buenos administradores de lo que teníamos. Era mucho, poco, pero eso que teníamos que aprender a administrarlo de buena manera. Teníamos que ser disciplinados, aprender a decir sí, aprender a decir no, a esto sí y a esto no nomás. Pero número 4, lo que aprendimos es la prioridad de poder amar y servir a los demás, de amar y servir al prójimo, de amar y servir a otro. En Mateo, Jesús habló lo siguiente, en Mateo 25, versículos 37 al 40, Jesús dijo lo siguiente. Dice, y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Porque Jesús había estado hablando sobre el amor al prójimo. Versículo 40 dice, el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron conmigo. O sea, toda la ayuda, todo el aporte que Jesús estaba diciendo, la ayuda que le damos a la persona que tal vez no conocemos, aún a la persona que tal vez dentro de la vida nos trató mal, o dentro de todo donde la comunidad donde vivimos tal vez no nos trató muy bien, pero aún esa persona, Jesús dijo, si tú le hiciste un bien, le diste un vaso de agua, le diste ropa, le diste alimento, lo hiciste también conmigo. Entonces es tan importante todo este proceso que vamos aprendiendo, porque lo que aprendemos en este tiempo en pandemia es clave para cada uno de nosotros, realmente es clave. Aprendimos que Dios es primero, aprendimos a ser agradecidos, aprendimos a ser, y espero que no nos olvidemos de esto, a ser ordenados en la administración de los recursos. 4, aprendimos a amar y a servir a otros. Aprendimos que lo que tenemos, como decimos en Chile, no sé dónde tú estás, pero decimos en Chile, donde comen 2, comen 3, y donde comen 3, comen 4, y donde comen 4 pueden llegar a comer hasta 5. Porque en general la generosidad y el apoyar a otro siempre va a ser mejor que los egoísmos. Siempre va a ser mejor que los egoísmos. Entonces aprendimos eso. Lo aprendimos. ¿Ya? Número 5, como para ir terminando, porque ya son las 10 de la mañana. ¿Cierto? ¿Qué aprendimos? No, número 5. ¿Qué aprendimos de los recursos en pandemia? Número 5 en Proverbios 23, 23. Dice, adquiere la sabiduría, la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, y no lo vendas. Y aquí Salomón habla de 4 elementos, aunque estos 4 los engloba en 2 grupos, ¿ya? 2 grupos. Y dice, lo primero, verdad y sabiduría. Adquiere verdad y sabiduría. Y segundo, adquiere disciplina y discernimiento. Lo quinto que aprendemos de este tiempo es la prioridad o la importancia de crecer en la disciplina y el del discernimiento. Yo creo que es súper importante ser disciplinado en los recursos, ser disciplinado en la administración de los recursos. Porque en la medida en que cada uno de nosotros nos disciplinamos en eso, vamos a tener para cuando falte. Si es lo que hizo José con Egipto, ¿se acuerdan de esto? El faraón tuvo un sueño, 7 años de prosperidad, pero 7 años de vacas flacas. ¿Qué es lo que hizo José? Mira, en los tiempos de prosperidad vamos a ahorrar para el tiempo de las vacas flacas.
Entonces cuando llegó las vacas flacas, era el único reino en el mundo que tenía sus graneros llenos. Entonces, ¿qué aprendemos? Los números 5. ¿Qué aprendemos de este tiempo? Disciplina y discernimiento. Disciplina para poder ser ordenado en la distribución de los recursos. Es decir, esto es para esto, esto es para esto y esto es para esto. Y cuando se acabó nomás. O sea, esto es para esto. Ahora, si tenemos para darnos un gustito, mejor, pero si no está, no está nomás. Si, cuando hay, y cuando no hay, no hay. Entonces, aprendemos. ¿Qué aprendemos entonces? 5 cosas que hemos aprendido acerca de los recursos, acerca de las finanzas bajo pandemia. Número 1, que Dios es primero. O sea, ¿a quién recurrimos? Señor, ayúdame. Ya, Él. Número 2, gratitud. Gracias Dios porque aquí estamos, la hemos pasado, pero aquí estamos, Dios. Gracias porque tú nos has acompañado en todo este proceso. Número 3, hemos aprendido a hacer, espero, a ordenar nuestras finanzas y poder administrar bien los recursos que tenemos, más que añorar más. Número 4, ¿cierto? Es la prioridad de amar y servir a otros, que podamos apoyar y servir a los demás. Y número 5, de poder adquirir disciplina, discernimiento. Entonces, para terminar en Proverbios 3, capítulo 3, versículos 5 y 6, porque al final es esto. Al final lo que voy a leer ahora es a lo que llega Salomón. ¿Ya? Dice que Salomón tuvo un encuentro con Dios y Dios le dijo, Salomón, pídeme lo que tú quieras que yo te lo doy. Salomón no le pidió un aumento de sueldo, ni le pidió reinos, ni le pidió nada de eso. Salomón le dijo, Señor, ¿sabes lo que quiero? Sabiduría y discernimiento. Y Dios le agradó eso. Y le dio sabiduría y discernimiento más que a cualquier otro ser humano en el planeta. Y por ende le dio bienes y le dio riquezas. Y por eso que Salomón llegó a entender que el bienestar de la vida no está en las riquezas que tú administras, sino está en la actitud que tú tienes de vida. Bueno, y él termina diciendo lo siguiente, en Proverbios 3, versículos 5 y 6, dice, confía en el Señor de todo tu corazón, no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él abrirá las sendas. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? 5 cosas. Pero una de las cosas que es determinante para mí en este tiempo, confía en el Señor de todo corazón. Confía en el Señor de todo corazón. Dios, tú eres mi esperanza. Dios, tú eres mi refugio. Dios, tú eres todo lo que yo necesito. Dios, si yo te tengo a ti, tengo todo lo que requiero. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de toda tribulación. Eso no ha cambiado, amigos. Entonces quiero animarlos con esto. Vamos a darle un término a este ciclo de finanzas saludables. Vamos a terminarlo con esto. Porque en el fondo, al final, algo podemos aprender de esta época difícil. Pero confía en el Señor de todo corazón. ¿Amén? Bueno, un gran abrazo. Gracias a todos los que comentaron, escribieron. Recuerda poner me gusta antes de salir, ponerle me gusta, compartir, que siempre eso va a ayudar a todos, ¿cierto? Para que otros también puedan verlo. Un saludo a todos los que se conectaron, ¿cierto? Mucha gente que está conectada ahí, así que ponele me gusta, ponele compartir, que eso va a ayudar para que otros también puedan tener acceso a este material. Oremos y terminamos, ¿les parece? Padre, primero, Señor, queremos hacer como una declaración pública, una declaración, Señor, pública, que tú eres nuestra esperanza, que tú eres, Señor, nuestro pronto auxilio, Señor, y más allá de lo que pase o lo que ocurra o lo que tendrá que ocurrir, Señor, tú eres nuestra confianza. Así que, Señor, lo primero que queremos proclamar y declarar a todo al ambiente, es que, Señor, tú eres real, estás vivo y eres, Señor, eres un Padre amoroso que está atento a las necesidades de sus hijos. Así que, Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por todos tus cuidados, por cómo tú has sido con nosotros. Ayúdanos, Señor, a sacar la queja de nuestro vocabulario, a sacar, Señor, las demandas y las críticas, sino, Padre, a poner gratitud en nuestro corazón. Padre, ayúdanos a ser ordenados con nuestras finanzas. Ayúdanos, Señor, que más allá de lo que tenemos o no tenemos, se trata de lo que podemos administrar hoy. Ayúdanos a ser sabios, Señor, para ser buenos administradores con lo que hoy día tenemos. Y también ayúdanos, Dios, para poder ser
conscientes de que hay otras personas que también están pasando necesidades y que necesitan el apoyo. Ayúdanos a amar y a servir a los demás. Y también, Dios, te pedimos por disciplina y discernimiento. Yo te pido disciplina y discernimiento para cada uno de nosotros, Dios. Para cada familia, Padre. Yo te doy gracias esta mañana, Señor. Bendecimos, yo bendigo a cada persona que ha estado escuchando esta mañana, Dios, y los que van a escuchar en el futuro. Señor, muchas gracias te damos por tus cuidados, por cómo tú eres. Tu palabra dice, Señor, que si buscamos primero el reino de Dios, todo lo que necesitamos va a ser añadido. Así que Dios, te damos muchas gracias de corazón y en humildad te decimos que tú eres nuestra esperanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, que Dios les bendiga, que tengan una linda tarde, ¿cierto? Que tengan una linda tarde. Gracias, Vale, mira. Muchas gracias. ¿Ya? Bueno, un gran abrazo a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, que tengan que sea una linda semana y un comienzo de mes. El jueves ya comienza octubre, ya. Es una locura todo esto, cómo ha pasado todos los meses y cómo van pasando, ¿ya? Pero un gran abrazo a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, así que tengan una linda semana. Chao, chao. Chao, chao a todos.